Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder volverles a saludar. El seminario MINS comienza su año académico este 2026 con el curso Una introducción a la apologética. Como ustedes ya saben, la mecánica del estudio es 4 semanas. Tenemos que desarrollar el módulo. Cada uno de los estudiantes, según como vaya haciendo su inscripción de su materia, recibirá el módulo, el cual tiene 10 preguntas y de acuerdo a su programa tiene las exigencias. Si es un diplomado, básicamente tiene que entregar solamente preguntas y respuestas. Si usted está en licenciatura, tiene que asistir a la clase, participar en clase, demostrar que ha leído, tiene que enviar sus preguntas y hacer un ensayo. Este año les voy a enviar cómo hacer el ensayo. Entonces les voy a mandar un modelo para presentar su ensayo con las exigencias del seminario. Y yo les voy a agradecer mucho que sean muy cuidadosos. La idea es formar no solamente su teología, sino su escritura, porque estamos de esta manera nosotros comprometidos en medio de este tiempo que es para nuestro Dios. Aunque es académico y no somos iglesia, creemos firmemente que estamos comprometidos con Dios en pastorear y formar sus corazones. Espero que con esta introducción estén animados, muy animados, y ustedes ya saben, si desean aportar, disentir, argumentar, por favor levantan la mano. Si el pastor que está dictando la clase está distraído, cualquier cosa, yo lo voy a ayudar para poder moderar la clase y nosotros poder sacar adelante. Antes de nada, vamos a orar y vamos a poner en manos de nuestro Dios la vida de nuestro querido pastor. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias te damos por nuestro seminario, por cada uno de sus profesores. En particular, Señor, por el pastor Cornelio Hegeman que escribió este curso. Te rogamos que en medio de las circunstancias que él vive en este momento lo sea sosteniendo, fortaleciendo, animando. Y gracias te damos también por nuestro querido pastor Luis Eduardo Hernández. Hoy, Señor, te pedimos por él, que seas tú usándolo y también a nosotros dándonos de tu palabra, para que nosotros, bajo esa verdad y esa presuposición, poder, Señor, ser edificados en nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis Amén. hermanos. Pastor, estamos en sus manos. Sí, está saliendo ya el compartir pantalla, pastor. Sí, sí, claro que sí, pastor. De hecho, acá tengo, eh, ¿cómo se llama esto? Entonces, pastor, para cualquier, si hay alguna intervención, por favor, me lo hace saber porque quedé aquí. No se preocupe, pastor, acá yo estoy en control. Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches, bendiciones para todos, con de pronto las personas que no saludé o que no nos saludamos en la presentación previa. Vamos a iniciar el curso de apologética
integral, que es, como decía el pastor, un curso desarrollado por nuestro querido doctor Cornelio Hegeman. Y a medida que vamos adentrándonos un poco en el curso, pues sé que van a surgir muchos interrogantes que les ruego con el pastor, en el caso de levantar la manito del pastor, entonces me lo hará saber. Bueno, el texto base como tal del autor del libro es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, pero también en el caso de algunos seminarios, siempre el texto base de otros seminarios siempre se remontan o se remiten a esta referencia bíblica. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Este texto está marcado por un antes o un pre y un post, un previo y un después de la resurrección del Señor Jesucristo desde el mismo capítulo 1. Abarca una serie de evidencias históricas narradas a un grupo de hermanos que estaban dispersos en el Ponto, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, y habla del centro de ese previo a la resurrección de Cristo como la elección, el propósito eterno, la predestinación, y en esa voluntad como el Señor, por medio de la resurrección de Cristo, que es el evento central, luego nos viene a decir que por ese evento hemos nacido de nuevo, y ese evento es prácticamente en la cultura, en el año 63 aproximadamente, que se escribe esta epístola del apóstol Pedro. Hay una serie de acontecimientos y de presiones y de opresión política, cultural, donde los hermanos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Si nosotros recordamos, precisamente cuando se hablaba de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo hacía las intervenciones, recordemos que era causa de locura cuando se llegaba a la resurrección de Cristo, y presentar defensa de ese acontecimiento era prácticamente saber que los enemigos de, de ese mensaje se irían a oponer al punto tal que si era la voluntad de Dios por causa de esa obra, tenían que padecer. Entonces, este texto marca un contexto previo, durante y después, algo que nos lleva a remitirnos a los mismos acontecimientos, a la misma historia, para poder extraer mediante encuestas, como nos lo traza luego el expositor del libro, el escritor, el autor del libro, mediante encuestas, mediante una investigación, mediante un trabajo que cada uno debe desarrollar y poder así ver en el contexto que estamos viviendo las situaciones que ya prácticamente nadie elabora preguntas sobre cosas vitales como qué es la vida, como qué es la salvación, qué es la existencia,
sino que todo el mundo de manera apresurada y de manera muy dispersa evaden las preguntas que son trascendentales en la vida del ser humano. Entonces, este contexto es importante considerarlo para nuestra propia elaboración de una manera para nosotros presentar defensa de la fe. Y he tomado una parte de la cátedra Gaona, que ustedes han escuchado por la W, una intervención del doctor Mauricio Gaona, tiene un espacio en la W, en una emisora muy reconocida a nivel Colombia y que se escucha prácticamente en todo el mundo, digámoslo así, de habla hispana, donde hace una defensa o una apología desde el derecho constitucional para que podamos nosotros ver, y lo uso como una metáfora para ilustrar lo que nos está prácticamente pasando a nosotros desde la postura de la verdad y diferentes vientos de doctrina o posturas que eh, están en medio de las culturas en nuestras sociedades y que no pasan desapercibidas, sino que buscan ganar adeptos, conseguir estratégicamente la manera de que estos le sigan, y si nos damos cuenta al interior de nuestros templos, en nuestras iglesias, si vemos la cantidad de hermanos o de miembros que están llegando es prácticamente en número o en cifra es mucho menor de manera comparativa. Pero son personas que estratégicamente estudian la cultura, estudian los contextos, estudian las sociedades, las problemáticas que se viven al interior de cada cultura o en cada sociedad para estratégicamente buscar los recursos o los medios de cómo ganar este grupo de adeptos. Y en una parte habla aquí de personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, que están siendo presentados como héroes, héroes de la historia, y las víctimas están siendo reidentificadas en roles que no les corresponde. Y él habla de manera muy con un sentimiento de patria, exponiendo eh, estas líneas que sigue. Ya nos quitaron la historia, la están reescribiendo, la están editando, la están borrando. Ya nos quitaron la justicia en gran parte, la secuestraron, la asesinaron, la incendiaron, la dejaron en cenizas y la olvidaron, y hoy nos están presentando como actos de patriotismo, como actos intrépidos, crímenes contra la humanidad. Ya nos quitaron el orden, nos lo quitaron en los campos, nos los quitaron en las ciudades, incluso nos están quitando el futuro, y no podemos dejar que nos quiten también la libertad. Y debemos, dice, como personas que hacemos parte de esta cultura y esta sociedad, debemos de defender la Constitución y la ley. Y digo como a manera de metáfora, porque prácticamente hemos dejado de lado precisamente el estudio juicioso o la investigación como nos lo presenta el expositor sagrado en Lucas, el evangelista Lucas, que dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente
las cosas desde su origen, exponértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esa parte de esa investigación, ese trabajo de campo, esa recopilación de datos, ese trabajo de allegarse a las fuentes primarias, a las fuentes que fueron testigos oculares para recoger una información que, si bien era trascendental para la misma cultura, él siendo griego, recoge para una cultura diferente un mensaje que unía las culturas y un mensaje que era trascendental e importante porque contenía las verdades gloriosas del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de hombre se despojó a sí mismo, no haciéndose igual a Dios, sino que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, y que luego de haber sido sepultado al tercer día, resucitó de entre los muertos, y ese evento de la resurrección es lo que Pedro viene en el contexto del capítulo 3, que es versículo 15, que es el punto o el eje central, digámoslo así, el texto base para la apologética que nos sugiere el escritor, y algunos otros seminarios, que es el punto de partida. Vemos cómo este evento glorioso es el único hecho que une las culturas y es el único evento histórico que debe de llevar a todos aquellos que por la gracia de Dios han sido rescatados para andar en esta vida nueva, como en el capítulo 1 de Primera de Pedro y en el capítulo 2 luego nos va a trazar, a narrar también este evento, que esta narrativa que luego aterriza en este capítulo 3, versículo 15. Entonces, el autor Mauricio Gaona de esta entrevista, él dice de manera, con un sentimiento profundo de patria: ya nos quitaron la historia, la están reescribiendo. Muchas personas están haciendo del evangelio una fuente diferente a lo que, para lo cual el evangelio mismo, en mano de sus escritores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, lo dejaron como tal. En medio de situaciones similares y quizás complejas a las que nosotros vivimos en nuestro presente, personas que han tomado el evangelio y están reescribiendo sobre él, cambiando la gloria, la verdad del evangelio, como el mismo apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia: no que haya un otro evangelio, sino que algunos pervierten la verdad de la gloria del evangelio o de la vida y obra del Señor Jesucristo. Ya nos quitaron la justicia en gran parte, la secuestraron, la asesinaron, la incendiaron. En el contexto de esta frase, el mismo escritor Mauricio Gaona es una víctima, es una persona que su padre fue asesinado. Si ustedes recuerdan el evento histórico del año 85, donde prácticamente ingresan al centro de justicia de nuestra patria, y donde prácticamente dice él, asesinan la justicia, asesinan a aquellos que prácticamente estaban defendiendo una legislación, y él como víctima, porque su señor padre fue prácticamente una persona que estuvo allí y que hacía parte de ese grupo que defendían la Constitución. Vemos lo que el sentimiento a la hora de expresar estas palabras. Nosotros tenemos una verdad fundamental, gloriosa, una verdad que es absoluta. Cristo Jesús es la verdad, y como tal
muchas personas pervirtiendo el evangelio de Cristo, nosotros viendo como tal lo que están haciendo, no nos levantamos en defensa de esta verdad para presentarla, para presentar una defensa del evangelio que nos ha sido encomendado. Pastor, aquí hay una que no me deja ver. ¿Qué pasó? Dele clic al siguiente a ver si se nos arregla de esa manera. Permítame, pastor, la abro aquí en... Mientras usted va solucionando eso, yo hago algún comentario para poder considerar este curso de apologética. Es muy importante para que nosotros podamos ser edificados. A veces pensamos que la apologética solamente es para eruditos o para personas que tienen títulos y realmente no. La apologética tiene una particularidad, la que comenzó nuestro querido pastor con ese mensaje de decirnos la defensa de la fe. Se usa en jurisprudencia, se usa en nuestros medios teológicos y lo que quiero que nosotros veamos que el doctor Cornelio Hegeman en su documento nos hace un énfasis y nos dice que la apologética es un asunto urgente de vida o de muerte. Y eso es muy importante que nosotros lo meditemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que partir de un buen concepto de apologética, cómo hacerlo, también cómo nosotros podemos partir de una concepción no solamente filosófica, sino teológica y racional. Michael nos pregunta, nuestro querido hermano Michael, nos pregunta aquí algo muy importante. Vamos a mirar a ver qué nos está pasando con... Puede, si quiere, pastor, mientras que usted está haciendo eso, volver a entrar y salir, eso puede hacerlo. De Ya, pronto pastor, ya soluciona estoy mientras aquí tanto. desde... Ok, muy bien. Entonces él nos dice que la apologética es y nos hace una pregunta. Y yo quisiera que aquí participara un querido hermano que aprecio mucho, es Iván. Yo sé que usted tiene las cualidades para decirnos desde su perspectiva juvenil, porque usted es un joven muy estudioso, decirnos en palabras sencillas cómo usted comprende la apologética. Porque no solamente es ¿Y qué tal? defensa de la fe. Sí, es como argumentación en un discurso. Históricamente fue como una respuesta, ya que había realmente ideas equivocadas en la historia. Entonces había gente que se levantaba en amor a aclarar las cosas y eso era un discurso que se lo adjudicó mal el tema de la defensa de la fe, ¿sí? Pero defensa de las creencias, defensa de la doctrina. Yo creo que lo entiendo de ese lado, básicamente. Yo te recordaba los momentos históricos antiguos, cuando había hermanos que se levantaban, como que corregían grandes documentos de agnósticos en la historia. ¿Se me escucha bien, pastor? Muy bien, muchas gracias, mi hermano. No sé si nuestro hermano Carlos Abril, que está aquí, él es un erudito que yo conozco. Y digo erudito con toda la sencillez del caso, que yo sé que usted es un hombre estudioso de las Sagradas Escrituras y por años lo he visto en este desafío. No sé si nos quisiera compartir un poquito qué comprende usted de apologética. No lo escucho. ¿Sabe? Puede ir al micrófono y ahí escoger el micrófono si tiene micrófono. Muy bien, mis amados hermanos. Dice que algunos tienen eco,
otros están muy juiciosos. Pastor, ¿ahí me escuchan? Sí, claro que sí, mi querido. Muy buenas noches. Discúlpeme que estoy teniendo problemas con el sonido. Buenas noches para todos, un gusto. Bueno, como escribía en el comentario, la apologética pues tiene que ver con argumentación, ¿no? Sobre todo para dar una explicación de alguna posición o de algún tema. En este caso, pues el maestro nos está partiendo desde la perspectiva de un punto de vista de la justicia y de todo lo que habla el doctor Mauricio Gaona, pero básicamente así a grandes rasgos tiene que ver con la argumentación para dar una explicación, defender la posición a un sistema de cualquier tema. En este caso, pues me imagino que nosotros lo vamos a enfocar al uso de las escrituras. Muy bien, precisamente con eso quería yo cerrar para devolverle la palabra a nuestro querido pastor Luis Eduardo. La apologética cristiana, acá no va a ser apologética jurídica, no va a ser apologética denominacional, porque la verdadera apologética no es la defensa de una escuela de pensamiento. Aquí no estamos presbiterianos contra bautistas, no estamos reformados contra los pentecostales o los arminianos. Nuestra apologética es una apologética que tiene que ser racional sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, y creo que vamos a tratar dos escuelas. Me voy a adelantar un poquito a lo que está haciendo el pastor Luis Eduardo. Más No se adelante me va a solo adelantar voy mucho, a dar pastor, porque solamente los nombres: el evidencialismo y el presuposicionalismo. Y de hecho, como yo le dije al pastor cuando él me preguntó, ¿y usted qué postura tiene? Le dije, bíblica. Pero yo presupongo que mis argumentos son basados sobre la palabra de Dios, voy a usar la razón, y con esto les voy a decir que pues Tyndale un poquito también que yo le creo, y a Sproul también. Aunque muchas veces en su postura tan escueta, pues nos puede golpear un poco. Sin embargo, pues creo que lo ha hecho también en alguna medida muchos otros hombres de Dios de los cuales vamos a ser edificados. Y si usted no pilló de qué postura tengo, ya está perdido. bueno, pastor. Entonces, como esto es una defensa de la fe, prácticamente siempre vamos a defender precisamente lo que es el argumento bíblico, las escrituras, la sola escritura, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el mismo texto, dice, a todo aquel que nos demande eh, eh, esperanza o de la fe que está en nosotros, pues precisamente debemos de estar preparados en los contextos que la misma cultura presenta en medio de nuestra sociedad, porque van a demandar precisamente una explicación en cuanto a la fe, algo escritural. Entonces, por eso partí de lo de Gaona como una defensa prácticamente de lo que es constitucional desde el derecho, como decía mi hermano. Bueno, en este siguiente punto, entendiendo las religiones, un solo camino o muchos, exclusivismo, inclusivismo y pluralismo. Yo corro aquí. El exclusivismo, el inclusivismo y el pluralismo no solo no son solo categorías abstractas, representan los diferentes lentes a través de las cuales las personas y las culturas interpretan el complejo paisaje de la diversidad religiosa. Cada postura ofrece un marco coherente para dar sentido a por qué existen tantas creencias y qué relación guardan entre sí. Aún dentro del mismo cristianismo se vive prácticamente ese
pluralismo, al igual que dentro del mismo catolicismo romano. Y muchas veces ignoramos por los mismos términos y hacemos diferencia como cristianos perteneciendo, digámoslo así, a una misma vertiente, no nos identificamos los unos con los otros, al igual que, bueno, el pastor, y me voy a anticipar, ya que el pastor lo trajo a colación en cuanto a los evidencialistas y los presuposicionalistas, ¿sí? Y hay dos escuelas muy fuertes en los Estados Unidos que prácticamente de allí a nivel de seminario han llevado a nivel global estas dos posturas, y son dos escuelas muy marcadas y que prácticamente a la hora de hacer alguna defensa, cada cual, digámoslo así, jala para su lado, y quieren argumentar o mostrar siempre la fuerza de cada una de las posturas para dejar ver cuál es verdad y cuál no, o cuál está fallando y en qué puntos está fallando. Por eso, luego el autor del libro nos presenta algo diferente que, bueno, el pastor ya nos ha dejado ver, aún con no solamente su postura, porque, bueno, nuestra postura es una postura bíblica. Comprender estos marcos nos proporciona herramientas de diagnóstico cruciales para el diálogo interreligioso. Nótese ese proporcionar herramientas de diagnóstico, que es algo que nos lleva a nosotros prácticamente a ser juiciosos escrituralmente, indagar el texto y no inclinar la balanza hacia este o aquel, y llegar de alguna manera a ser como a estigmatizar al otro por no tener esta postura. Un debate entre un pluralista y un exclusivista, por ejemplo, está destinado al fracaso si ambos no reconocen primero que parten de premisas fundamentalmente opuestas sobre la naturaleza de la verdad religiosa. El objetivo, por tanto, no es simplemente clasificar, sino entender los supuestos subyacentes que guían las distintas posturas. Luego vamos a ver, para entender este punto, vamos a ver más adelante cómo nos lo plantean cada una de esas posturas. En un mundo cada vez más interconectado, reconocer estos enfoques es una herramienta esencial para navegar los desafíos y oportunidades reales que surgen del encuentro entre tradiciones, fomentando un diálogo más profundo, respetuoso y autoconsciente. De hecho, lo que nos plantea el mismo texto bíblico luego en el versículo siguiente es con mansedumbre, ¿sí? No buscar como, digamos así, ganar el pulso al otro al punto tal del conflicto o del debate, donde se puede llegar quizás a dar una mala, que el cristianismo al interior se está como dividiendo por cierto tipo de posturas. Entonces, el autor nos llama precisamente a ese punto. Una advertencia, una sugerencia. Debido a que estamos viviendo en un mundo con más y más diversidad, no tenemos el lujo de conocer las ideas y posiciones que tiene toda la gente de nuestras comunidades. Así en la iglesia hay mucha diversidad de opinión. Para conocer las distintas opiniones es muy recomendable, como les dije al comienzo, y es una sugerencia que nos hace el autor del libro, usar las encuestas. En vez de depender de los datos de otros, es importante saber cómo llegar a medir a las ideas
opiniones y valores de otros usando sus propios métodos de análisis. La manera en que hoy en día se nutren los creyentes, no solamente estoy hablando de las personas que van a una congregación, sino aún los mismos líderes, si nos damos cuenta con el avance tecnológico que luego nos lo va a plantear también, cómo la facilidad de los recursos por medio que de la misma tecnología, todo lo que nos ofrece la IA, llevan a que cada vez más nos alejemos del mismo texto bíblico, de tener una devoción, de hacer una de hacer una investigación, de preguntarle al mismo texto, de hacer este tipo de recomendaciones que nos presenta el autor en cuanto a las encuestas, en cuanto a no depender de otro o ceñirnos a pensamientos eh, o a por cantidad de seguidores inclinarnos a posturas que nos llevan prácticamente a seguir una secuencia que puede llegar a ser errada. En una entrevista, y abro aquí un paréntesis, que le hacían a dos expositores bíblicos precisamente en cuanto a todo lo que ofrece hoy en día la virtualidad, todo lo que ofrece la inteligencia artificial, en cuanto a que no solo los creyentes viendo los reels o viendo los videos cortos fundamentan su creencia o su fe en Dios por tan solo 30 segundos que se ven por los afanes de la vida o porque no hay el tiempo, entonces es más que suficiente para que estas mismas posturas o esos cortos momentos que nos ofrece o que se nos presentan sea el argumento sólido y válido para presentar una defensa de la fe en la cual digo estar como cristiano, y eso nos lleva a nosotros únicamente o meramente esa explicación a llegar a ser o llevarnos al título, como decía el pastor, de ser doctores, magíster o los títulos más en ver videos cortos para argumentar nuestra fe y para llegar quizás a presentarle a otra persona lo que surge o brota de allí. Y peor aún, como a través de apps y de muchos recursos que se tienen, llevan a que la persona tan solo dele una palabra y en tan solo 5 minutos usted va a obtener toda una exposición con datos históricos, con todo el contexto, con todo referencias cruzadas, con todo lo que hay y pare de contar para hacer que eso un expositor o un pastor o un ministro sea prácticamente su sustento y ya no necesita de la Biblia, sino solamente asistir de pronto a lo que se está presentando o se está viendo en este mundo de la tecnología, donde prácticamente desde esa postura o desde esa cantidad de posturas, ¿sí? Vamos a ver una cada vez más amplia diversidad de posturas donde nos llevarán a nosotros prácticamente a estar o nos están llevando a estar al tanto precisamente de todas este tipo de herramientas que pueden llegar o que son un riesgo al interior de la misma iglesia. Hay que cuestionar a las presuposiciones, las evidencias y el entendimiento del contexto del punto contrario. Así tendremos una respuesta basada en la verdad y no en un mal entendimiento. Posturas. Y aquí vamos a ver cómo lo que estamos hablando, perdón, a nivel global, desde todos, desde todas las culturas, en medio de cada sociedad, han brotado, surgen y brotarán posturas que han llevado
prácticamente a muchos debates, a muchas oposición al interior de la misma iglesia. Y estas dos posturas tienen que ver con dos filósofos que son importantes en la misma academia, porque cuando nosotros vemos tanto el presuposicionalismo como el evidencialismo en nuestro tiempo, prácticamente han surgido de dos escuelas que han sido muy importantes y que dos personas que son referentes dentro de la misma reforma, como lo es Sproul o como lo es Van Til, cada uno desde su postura, que ambos han pasado por la academia y su contexto, pues recordemos que la academia, tanto por Aristóteles como por Platón, han dejado ver todo lo que ha sido este pensamiento y que ha sido fuertemente influenciados desde la academia por todos los que han pasado por allí y han dejado ver su brote o su postura para luego traerlo obviamente a la religión, digámoslo así, para presentar una defensa de la fe, como lo vemos desde el lado, o digámoslo así, la línea aristotélica, pues vemos a Tomás de Aquino, a Richard Charles Sproul, a John McDowell y al mismo Samuel Vila, que es prácticamente el evidencialismo. Hay una película de un periodista que prácticamente defiende muy bien esta postura de lo que es la evidencia, una persona que es atea y que busca a través de la evidencia todo lo que en su momento por una obra que en la providencia de Dios permitió en un miembro de su familia y que la esposa que también era atea, luego su esposo, ella resulta en una iglesia cristiana y su esposo empieza a hacer una investigación y a través de la evidencia viene a conocer el cristianismo. Por eso estas dos posturas son fuertes y de hecho son irónicas entre sí y llegan a ser oposición por esa postura. Por eso luego el mismo autor nos va a proponer una postura que llama la atención y que nos lleva a nosotros a centrarnos precisamente en el mismo texto y alejarnos un poco de la influencia platónica y aristotélica, que si bien es Pastor, importante conocerla. antes de continuar, porque no damos un espacio pequeño, porque estamos entrando ya a las dos partes pesadas de la apologética, de presentar desde qué partimos, porque a veces nosotros pensamos que la fe la defendemos desde lo que nos pasó a nosotros o cómo lo aprendimos del pastor en la iglesia que nos enseñó. Pero nosotros tenemos mucho de ser evidencialistas o ser presuposicionalistas. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta o algún aporte hasta aquí. Tenemos muy buenos hermanos que acá nos acompañan. Como les dije, está Iván, está Carlos, por ahí está Andresito Felipe Chavarro, que es coordinador del seminario MINS en Neiva. Entonces, no sé si hay algún aporte, alguna pregunta, cualquiera de los estudiantes. Recuerden que hay algo de Sproul que a mí me encanta. Todos podemos hacer teología, pero no sé si alguno de ustedes quisiera participar y darnos un aporte hasta aquí. Yo tengo muchos, pero es solo que le quito la clase acá a nuestro querido pastor. ¿Quién de ustedes quisiera compartir con nosotros cómo ven la clase hasta ahorita? ¿Cómo nos vamos? Iván, trata de no hablar muy rápido porque tu comunicación a veces se escucha entrecortada, pero muchas gracias. Sí, justo, hombre, John McDowell, que tiene libros hermosos, Evidencia que existe un veredicto, él tiene películas,
Pero yo personalmente trato con de cruzada, que son también de la corriente que más agua, o sea, de para Cristo. Bueno, un libro que hasta regalan en los campamentos, todo eso. También tiene libros como El Rey de Reyes. No, solo me quería agregar de hablar a personas que son, digamos, más derechos, ciencias duras, ¿sí? O sea, yo utilizo tanto la evidencial como la presupuestaria para hablar con todos. Entonces, como que me hago una postura híbrida, como que muestro todo lo que hace existentes, todos razonemos temporalmente, y lo mezclo con la Biblia, amor, porque es la palabra perfecta de Dios. Y así lo entiendo. Igual me gustó mucho de Thomas Nagel, el que más utilizo personalmente. No sé, Julia. Ok, mi hermano, muchas gracias. Mi hermano Carlos, ¿Ahí me escuchan, pastor? perfectamente. Perfecto, buenas noches nuevamente. Quisiera pues preguntar respecto a, hoy en día está el hábito, la moda, el deseo y el ánimo de la evangelización, pero muchas veces se confunde la evangelización con la apologética. Entonces quisiera consultar a ustedes dónde, aunque están entrelazados, ¿cuál sería esa línea divisoria? Porque apologética no es evangelismo. Ok, Entonces quisiera consultar eso, por favor. ok. No sé si el pastor me permite, si yo me equivoco en la respuesta o si puede aportar ahora. Me parece muy interesante lo que nuestro hermano Carlos, porque él está en una línea, de hecho está dictando un taller gratuito de evangelismo y yo quiero de pronto devolverle la pregunta con una pregunta. Pablo cuando se acercó al aerópago de Atenas, ¿qué hizo? ¿Evangelismo o apologética? Apologética y evangelismo sería que no. Yo No, insisto, yo insisto que están entrelazados, ¿no? no, está bien, sino que yo creo que creo que podemos aprender del apóstol Pablo y debemos recordar lo que el Espíritu Santo nos deja a nosotros, porque para hacer apologética hay que ir al fundamento y el fundamento es la verdad. Y cuando nos hacemos ¿qué es esa pregunta, qué es la verdad? Tenemos que responder en forma negativa una cosa y en forma positiva para poder entenderla. Estamos en una clase académica, no estamos predicando, entonces Dios no tiene la verdad, Dios es la verdad. Y Deuteronomio 29:29 dice que todas las cosas que nos han sido reveladas es para nosotros y para nuestros hijos, o mejor, todo lo que Él es, piensa y decreta lo dejó escrito. Entonces, nosotros tenemos que considerar su existencia, su revelación, su práctica, y con esto podemos hacer una buena defensa de la fe. Ahora, si vamos a hacer apologética, estamos pensando de una manera positiva y una manera negativa también para poder presentarlo, porque de alguna manera filosófica nosotros vemos que la ley también es presentada de esa manera. Dice, no matarás, no robarás, no adulterarás. Y eso me parece muy interesante, porque uno dice, es como, tiene como una perspectiva negativa, aunque yo creo que es un absoluto. O sea, Dios presenta y dice, no matarás como un absoluto, no desde una perspectiva filosófica negativa. Pero uno lo entiende en el no, eso es negativo, como que, uy, acá yo no puedo entrar ni puedo debatir porque ya de antemano sé que va a haber una consecuencia contraria a cualquier cosa que yo llame bien, si yo quebranto ese mandamiento. ¿A dónde yo voy? Que cuando hacemos apologética negativa, estamos respondiendo a los argumentos de otros falaces con la verdad. Por eso yo partí de una presuposición. Dios no tiene la verdad como una antítesis de la tesis. Dios es la verdad. Porque todo lo que Él es, piensa y decreta está plasmado en su palabra. Entonces yo tengo que partir de unos presupuestos, y ya me voy a meter con la clase del pastor un poquito, ¿sí?
que no son míos, sino son de Dios. ¿Para qué? Para yo no yo poder defender la fe. Pero ese es un sentido negativo. En un sentido positivo, yo presento la verdad argumentada, concatenada, unida, lógica, racional. Si usted lo llama evangelismo, está bien. No sé qué, mi hermano, usted dijo algo que fue clave, están entrelazadas. Es que nosotros, cuando nosotros pensamos en en un texto, un versículo de evangelismo, casi siempre vamos a Mateo 28 y ya sé discípulos a todas las naciones. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que nos mandó Cristo? A evangelizar. Sí, pero ¿cómo? Haciendo discípulos, presentándole argumentos con la verdad para que lleguen a ser libres, entendiendo el poder del Evangelio, Romanos 1, 16, 17, donde dice, pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y uno dice, ¿estamos hablando de evangelismo o de apologética? Entonces, mi respuesta, perdóneme haber dado tanta vuelta, la respuesta es sencilla. Si yo estoy defendiendo frente a doctrinas falsas, es un sentido de la apologética. Si yo estoy presentando la verdad como la presentó Pablo en el Areópago, él les habló del Dios no conocido, lo hizo con mansedumbre, con cariño. Él de hecho nunca los humilló, les dijo paganos, miren todos los dioses que tienen, les voy a hablar del Dios verdadero. No, él fue, los alabo, mis hermanos, ustedes son tan religiosos, y les entró, los endulzó, los sentó, les pegó el golpe y los noqueó. E hizo evangelismo. No sé si respondí, espero que sí. Estamos en un momento académico que creo que es interesante. Pastor Luis Eduardo, le devuelvo la clase y respóndame si respondí o no. No me quise meter con su clase. Es que le hago la pregunta a, bueno, mi hermano que habla en cuanto al evangelismo es Carlos, eh, a mi Carlos hermano Abril. Carlos. Es un buen estudioso de MINS también. Eh, si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos de nuestro caminar como cristianos? ¿Hace cuánto conocimos la Reforma? ¿Mm? Porque creo que algo que desconocía, bueno, voy a hablar y me tomo de pronto este momento. Si hablamos de antes de conocer lo que estamos estudiando, o la Reforma, el presbiterianismo, digámoslo así, no conocíamos, No todos aquí son presbiterianos, mi querido pastor, por si bueno, acaso. no Hay conocía el algunos que término, llegaron a la puerta de la salvación. no No, conocía, mentira. por Un eso mal digo, chiste, perdón. lo voy a decir, no conocía el término apologética. De hecho, en seminarios que son de un corte diferente, no se habla de apologética, sino se habla de evangelismo. ¿Mm? Pero el evangelismo es utilizar ciertos textos en contextos de personas que obviamente difieren de nuestra creencia. Hablo de un contexto diferente al que estamos, al que estamos estudiando, bueno, sea sea carismático, pentecostal, bueno, que de ese contexto vengo. Entonces, no conocía el término, por lo tanto, no hacía defensa de la fe, sino que llevaba textos fuera de su contexto para hacer un evangelismo. Ahora, luego de que conocemos la definición de la apologética, que es una disciplina teológica dedicada a la defensa de la fe cristiana, entonces hablamos más de lo que es presentar esa defensa. Y que sea de pronto el evangelismo
no sé si el término, usted viene y me corrige, pastor, y mi hermano Carlos, sea el evangelismo como la, la sierva de la apologética, ¿m? O llevándonos o viendo lo que como tal encierra lo sólido de la apologética. Yo creo que eso es lo que hacemos cuando eh, llevamos el mensaje, ¿no? Cuando hablamos del mensaje. ¿M? Ahora, siempre eh, cuando se habla de la filosofía y la teología, en unas preguntas que les hacían a Sujel Michelén y a Miguel Núñez, hablaban precisamente de lo que la teología prácticamente era, es y seguirá siendo la reina de la materia en asuntos de conocer a Dios y de todo lo que es todo su contexto. Pero también ellos hablaban de que si la filosofía pretendía pensar de manera autónoma, meramente por la razón, entonces ya hay algo muy diferente, porque nosotros nos guiamos precisamente por la teología. Entonces, si bien nosotros, tanto la teología como la filosofía nos lleva a establecer interrogantes como el qué de la existencia, el qué del ser humano, el qué de la humanidad, el qué en cuanto a lo ontológico, en cuanto a todo lo que son estos interrogantes, hay una respuesta donde la filosofía se aleja porque no se nutre de la teología, mientras que la teología da una respuesta donde es una respuesta bíblica, lógica y razonada, sustentada sobre una base o sobre la base eh, teológica, valga la redundancia. Entonces, yo creo que eso nos lleva precisamente a lo que el curso, como nos lo presenta el doctor Cornelio Hegeman, por eso él presenta todos estos personajes, él los trae obviamente de una manera muy resumida, se recoge lo que la misma academia presenta y hasta el día de hoy la academia está permeada por lo aristotélico y lo platónico, ¿sí? El mundo de las ideas, todo lo que se presenta allí y la academia al día de hoy sigue permeada por estos pensadores, ¿sí? Que su postura en el tiempo, que aún el mismo apóstol Pablo conocía la manera en cómo pensaban los griegos, pues nótese cómo él se va a hacer apología usando obviamente no el pensamiento filosófico que era bien conocido, pero él presenta ese, la evidencia, digámoslo así, bueno, de la existencia de Dios, Pastor, basado en la Biblia. Entonces, algo quisiera yo que nosotros aterrizáramos para no darle muchas vueltas al asunto. Creo fundamentalmente y creo que eh, desde una perspectiva la apologética termina siendo en un sentido la defensa de la fe frente a las falsas doctrinas, y hay un problema de la teología hoy en día y sobre todo de la teología reformada que se ha anclado en términos grecorromanos, en mucho de la filosofía griega. Por eso hemos tenido mucha dificultad de avanzar. Las expresiones de fe que han crecido frente a la teología en muchos casos están desmarcando, ¿sí? de este encajonamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque casi todo el constructo académico está basado sobre escuelas grecorromanas y sobre terminología eh, griega. Y eso es en algún sentido preocupante. Porque por decir, hoy en día, a mí normalmente cuando me preguntan, ¿usted es evidencialista o presuposicionalista? Yo digo, soy bíblico.
Yo creo en la verdad, porque creo que hay una pérdida de tiempo un poco en una explicación para alguien que está fuera del campo académico, que está simplemente husmeando para ver cómo hace una discrepancia de términos. Entonces, nosotros podemos decir, si vamos a defender la fe, tenemos que hacerlo con el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenemos, cuando presentamos el Evangelio y el evangelismo, en alguna medida estamos haciendo apologética, porque presentamos la fe de la manera bíblica. Y si nosotros lo hacemos como lo hace Pablo, terminamos haciéndolo como lo hace Agustín, como lo ha hecho Calvino, como lo hizo John Knox, como hicieron los pre-reformadores, como lo hicieron teólogos de 1800, sin hablar de denominaciones, porque creo que hay predicadores que son extraordinarios. ¿Sí? No sé en 1800 a quién recuerdan que impactó desde el Metropolitan hacia afuera y hacia adentro. Ya les di una pista. Claro, 1855. Spurgeon, Spurgeon, muy bien, Spurgeon. Sí, porque nosotros a veces lo queremos ligar a denominaciones y tenemos un problema. Sin embargo, el evangelismo es interesante. Los sermones de Spurgeon son bastante pastorales, prácticos y muy teológicos. Y si tú te das cuenta, su argumentación es muy bíblica. O sea, las ilustraciones que él hace, él no las hace eh, con fuera de la escritura. Eso me parece interesante. Entonces, ¿qué es lo que a mí, lo que yo quiero que rescatemos hoy? Este curso nos va a servir para entender que cuando presentamos el Evangelio para defensa o para evangelismo, estamos dentro de dos escuelas que son las mayores de apologética, no solamente en Estados Unidos. Todo aquel que hable de apologética o es en alguna medida evidencialista o O presuposicionalista. presuposicionalista, ¿sí? Para entenderlo claro y poder avanzar. Y les recuerdo que terminamos 9 en punto. No nos podemos avanzar, ¿por qué razón? Porque hay hermanos que necesitan avanzar con sus tareas ordinarias. Entonces, pastor, tenemos 50 minutos por lo menos y dejamos 5 minutos de preguntas. O sea, yo quiero que disfrutemos el curso porque no lo podemos acabar hoy. Vamos a tener 3 clases más y vamos a poder profundizar. Si usted necesita el modelo el manual del curso del seminario, por favor, ustedes que tienen mi WhatsApp me lo piden y yo con mucho gusto se los envío, ¿sí? Para poder saber que usted lo necesita y ver en qué condiciones anda académicamente. Pastor Luis Eduardo, continuemos con nuestra exposición, por favor. Gracias, pastor. La otra línea que es el presuposicionalismo, pero vamos a encontrar con el pensamiento platónico y nos encontramos con Anselmo de Canterbury. Recordemos todo lo que es prácticamente de donde brota allí en Inglaterra, Abraham Kuyper, Francis Schaeffer y Cornelio Van Til, que eso es muy conocido precisamente por esta postura y opuesto a, bueno, otro que fuera muy conocido y respetado teólogo en los Estados Unidos como Sproul. Obviamente, por este lado tenemos a Agustín de Hipona y a Juan Calvino, que los coloqué quizás en alguno en el lado opuesto, pero vemos cómo el pensamiento de Agustín de Hipona influenció mucho en lo que fueron las obras de Juan Calvino, inclusive, obviamente, alguien que lo antecedió fue Martín Lutero, pero vemos ese pensamiento o alguna de esas dos líneas bastante marcada en lo que es la reforma y todo lo que es la historia de este tiempo hasta el presente. Ahora, ¿qué es la apologética? Viene del término apologéticos, apo, todo, logos, palabra,
contar, declarar. Esencialmente la apologética cristiana es hablar de Dios según, perdón, quito esto de aquí, según lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y una definición que encontramos y un ejemplo que nos deja ver una experiencia que nos traza el autor del libro, precisamente en una de sus páginas se habla de apologética como la disciplina teológica dedicada a la defensa de la fe cristiana, y que se deriva de la palabra griega, bueno, apología, que significa literalmente dar una respuesta o presentar una defensa. Siempre, siempre antecede un interrogante o responde un interrogante. Entonces, ese interrogante cuando habla, lo entiendo así, lo tomo como una enseñanza en lo personal. Cuando habla de las encuestas, yo creo que precisamente y nos lleva a plantear desde el lugar donde estemos, conocer las personas, conocer la sociedad en la cual estamos inmersos, y que por medio de estos cuestionarios nosotros mismos empezar a elaborar interrogantes o a escuchar los interrogantes y luego indagar, investigar en el mismo texto, en eventos en los cuales se dan o responden esos interrogantes a la luz de las escrituras, que prácticamente nos presentan algunos casos, como lo hablábamos en el contexto del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Pedro, donde se encuentra el texto base, luego en el capítulo 3, versículo 15. Su fundamento bíblico se encuentra en el mandato del apóstol Pedro: honren en su corazón a Cristo como Señor, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les pregunte cuál es la razón de su esperanza que hay dentro de ustedes, pero háganlo con mansedumbre y también con respeto. Ahora, dice el autor del libro que él ilustra una historia donde el padre del doctor Cornelio Hegemann arriesgó su vida para esconder a personas judías de los nazis, que la defensa de la fe se manifiesta en acciones que encarnan el mandato de amar a Dios sobre todo y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, él habla y expone que la apologética, por tanto, no es un don espiritual específico, sino una dimensión inherente a cada don y acción del creyente, practicada a tiempo completo. Su propósito final es teológico y doxológico, y es que la gloria de Dios en todas las cosas, sea el nombre de Dios glorificado en todas las cosas. Entonces, muchas veces, como decía el pastor, se tiende más a ser académico, y a la hora de presentar la fe, eh, eh, no lo hacemos. Hay muchas formas de presentarlas más allá de lo que es una postura académica. Puede ser a través de un hecho, a través de una acción, como nos lo presenta aquí. De hecho, una manera de hacer apologética nos presenta al autor de las Crónicas de Narnia, que es muy citado también. Se me va el nombre de... bueno, ya ahorita, que la manera de hacer apologética fue a través de lo visual, a través de más allá de una explicación lógica, teórica, meramente académica. Él presenta a través de su personaje central. Pastor, está hablando, perdón, de C.S. Lewis, ¿sí? De C.S. Lewis, gracias, mi amado hermano. Cómo él presenta una defensa de la fe a través de un personaje que tenía unas características, y que también presenta cómo presenta la justicia, cómo presenta el amor, cómo siendo el rey de la selva y como tal, como manifiesta también ternura,
y presenta a través de lo visual y a través de un mensaje, lleva a que hasta el más pequeño pueda comprender cómo se hace defensa de la fe. Entonces, la apologética es la defensa de la fe bíblica y cristiana, como nos lo plantea el autor. Todo creyente está llamado a dar razón de su esperanza. Cuando vemos en el capítulo 1 que la resurrección de Cristo es prácticamente la razón de nuestra esperanza y que es la razón por la cual hemos nacido de nuevo, todos somos llamados precisamente a hacer apologética. Y conocer los contextos y conocer los pensamientos y conocer la sociedad en medio de la cual estamos inmersos, esa pequeña sociedad, conocer nuestras propias familias, que si bien comparten con nosotros todo el tiempo, a veces somos tan distantes y no hacemos preguntas y tampoco nos hacen preguntas, o sea, es una completa como mundos independientes en una sociedad tan cercana. Y tampoco hacemos cuestionarios, indagamos con los más cercanos y obviamente pues nos estamos alejando precisamente de lo que el texto bíblico nos llama, porque si no edificamos a los que están cerca a nosotros, si no conocemos, ¿cómo podremos ir a una casa enseguida o cómo podemos ir a una persona más allá donde quizás los interrogantes pueden ser un poco más complejos? Entonces, no es para expertos, es parte de la vida diaria, ¿sí? Es una defensa que refleja al Señor Jesucristo y a eso todos somos llamados a hacer apologética, es hablar por Dios según lo que Dios ha revelado de sí mismo. Tenemos la revelación especial de Dios. Dios se ha manifestado. Todo lo que necesitamos saber, comprender de Dios, lo encontramos en el texto y esto es una remisión precisamente al mismo texto bíblico. Y tenemos una expresión, bueno, un punto del catecismo de la confesión de fe de Westminster, el punto 1, número 1, Dios se revela y para que se preserve y se propague la verdad, unas referencias bíblicas ahí. La obra del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, recordemos, es la promesa del Padre a quien el Hijo enviaría. Él tomará de lo mío, dijo mi Señor Jesucristo, y os lo hará saber, ¿sí? Él les enseñará todas las cosas. Y es nuestra compañía, es nuestro maestro el que nos recuerda, el que nos enseña, el que nos lleva precisamente a comprender todas lo concerniente a lo que es nuestro bendito Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad convence y capacita. Es el que, recordemos, el Señor dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio, pero Él también capacita, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es una formación que el Señor hace, el Espíritu Santo, no sin la Escritura. La sola Escritura es la verdad como central, fundamental, para que todos nosotros aprendamos allí y elaboremos, y hay preguntas, pero también están las respuestas. Él nos capacita. No depende del intelecto, sino de la dependencia de Dios. Se puede tener todo el conocimiento, se puede tener todo el intelecto, se puede razonar, se puede, pero si no se tiene a Dios, en últimas, la frialdad no pasa desapercibida. Yo creo que
el ejemplo que nos traza precisamente el doctor Cornelio Hegeman con el testimonio de su señor padre, nos deja ver que aún la vida de su señor padre fue preservada, y fue preservada para precisamente hacer apologética de una manera diferente, ¿sí? Solamente por la dependencia de Dios, y Dios le preservó la vida. Es un contraste directo, obviamente, con el padre de mentiras, y lo que hablamos inicialmente en cuanto a ese evangelio diferente que algunos pervierten, y precisamente depender de Dios es siempre estar en oposición y en continuo conflicto, obviamente no sin la ayuda del Señor y con la cobertura del Señor, con precisamente el padre de mentira. La apologética es un llamado espiritual. La confesión de fe de Westminster dice: la certeza de la verdad proviene de la obra interna del Espíritu Santo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ella es el fundamento de nuestra apologética, la defensa de nuestra fe. Apologética con la vida. Más que palabras, testimonio visible. Hablaba Pastor con Luis una Eduardo, persona. me hacen una pregunta aquí por el interno. Señor. Cuando predicamos, ¿hacemos apologética? Cuando predicamos, ¿hacemos apologética? Esa es la pregunta, pastor. Sí, señor. Claro, pastor, defendemos nuestra fe, exponemos, hablamos de la obra del Señor Jesucristo. Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó entre los muertos, que es lo que nos ha planteado Pedro en el contexto del capítulo 1, en el versículo 4 en adelante. Ahora, y creo que, bueno, es una pregunta que con lo que acabamos de hablar en cuanto a lo que se está moviendo hoy en día, con el tema de la IA, yo creo que nos alejamos, yo creo que de la esencia de lo que es ese mensaje. Y yo creería que estaríamos por otro camino. Más que palabras, testimonio visible. Es que primero somos enseñados por el Señor, y aquello que el Señor nos da por gracia lo compartimos de gracia. Primero somos ministrados, digámoslo así, utilizamos el término, somos ministrados, y luego el Señor nos lleva a llevar ese mensaje. Es un testimonio visible, algo que el Señor mismo nos ha enseñado, nos lleva, nos ha quebrantado, nos lo ha dado, nos ha instruido para poderlo dar a, a, a la iglesia del Señor. Cristo, el argumento supremo. El ejemplo de Cornelio Hegeman: amar al prójimo a costa de la misma vida. Yo creo que entender o la conclusión, digámoslo así, o el sentido, el significado de la apologética nos lo deja ver a través de una obra, de un testimonio más allá de las palabras, una evidencia. Su muerte derrota la mentira, su resurrección confirma la verdad. La confesión de fe de Westminster: Cristo vence a Satanás y triunfa plenamente. Cristianos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, una referencia bíblica. No sé si hasta aquí, pastor.
tenga alguna pregunta o avance. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta, algún aporte. Acabamos de responder una pregunta que no es fácil de responder porque pasa lo mismo con el evangelismo. Sí, y tenemos que argumentar bien. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros predicamos, tenemos que considerar algunas cosas. Porque la predicación no solo es un discurso humano o la presentación de una verdad. Si nosotros tenemos que usar herramientas como la hermenéutica, la exégesis, o sea, tenemos que tener una buena interpretación. Pero, ¿qué sucede con la predicación? El predicador solo es un instrumento de la gracia, aunque no es solo un mero orador. Por tradición nosotros la hemos entendido de esa manera, pero la predicación bíblica es una interpretación de las escrituras a la luz histórica y cúltica o religiosa. No sabría cómo decirle. Sí, de hecho, la palabra más correcta para hablar de la predicación es hablar de una homilía de parte de Dios o una homilía divina. Si la palabra homilía me permiten usarla, porque estamos usando apologética, tienen raíces griegas, tiene que ver con un mensaje realmente de Dios y a una comunidad que busca formar la fe, pero es una fe histórica, ortodoxa, o sea, Dios no ha cambiado en su mensaje y va tomando una secuencia diferente y es importante en eso. No quiero desplayarme mucho para no perder el hilo de lo que el pastor nos está presentando, pero no sé si alguno de acá de mis hermanos quisiera dar un aporte o hacer una o no hemos sido claros en algo. Buenas noches, yo sí quisiera hacer un aporte. Dale, Hamilton. El diácono Hamilton eh, es un estudiante de licenciatura y pues nos va a hacer un aporte frente a esto. Pues frente al hermano que nos preguntó sobre la línea divisoria que hay sobre la apologética y la predicación o el llevar el evangelio, yo creería que no hay una línea divisoria. Lo que pasa es que cuando yo estoy predicando y defendiendo la verdad en la que creo, que es Cristo, pues de una u otra manera estoy haciendo apologética, estoy defendiendo el evangelio. ¿Sí? Entonces, yo creo que de cierta forma, cuando predico, hago apologética y cuando hago apologética, pues de una u otra manera, pues también se está hablando del evangelio. Y por otro lado, pues también en lo que nuestro pastor profesor nos estaba hablando sobre la diversidad de las culturas y de las comunidades, debemos tener en cuenta cómo yo abordo la predicación y la defensa del evangelio. Lo que pasa es que hoy en día se utilizan muchísimos términos o se utilizan algunas frases de pronto que mucha gente no entiende y no comprende. Entonces, recordemos lo que hacía Sproul. Sproul pues ponía muchos ejemplos didácticos, por decirlo de alguna manera, para enseñar la verdad de Cristo. Entonces yo creo que entre más sencilla sea mi apologética, no quiere decir que no lo vaya a hacer basado en un estudio o con una razón o estando bien preparado para hacer apologética, sino entre más sencillas sean mis palabras, yo creo que más fácilmente me puedo yo hacer entender con las personas, porque no todos tienen el mismo grado de estudio ni el mismo grado de conocimiento y muchos pueden tener estudio, pero pues no pueden tener el conocimiento del Señor. Y personas que no tienen mucho estudio sí conocen del Señor. Entonces, quería únicamente decir eso. Muchas gracias, hermano Carlos. Tú levantaste la mano, pero antes de tu participación yo quiero que consideremos algo. Cuando predicamos, yo entiendo el primera de Pedro 3:15, que nos exhorta a defender la fe. ¿Sí? Sin embargo, la predicación se puede reducir más
no reducir, sino se puede comprender muchísimo mejor con el versículo de Romanos 1, 16 y 17, porque es presentar el mensaje, entiendan, no entiendan, estén en contra o no, solo tiene dos resultados, o crees o lo rechazas. Y eso es muy, 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 muy importante para que podamos comprender esto. Entonces, Carlitos, ahora sí te cedo la palabra. Gracias, pastor. Pues tenía en mente, el maestro nos habla de la conversación y las preguntas y respuestas, ¿no? Inmediatamente viene a mi cabeza el método socrático o mayéutica o algunos lo llaman de otras maneras o método de descubrimiento. Pues quisiera Estamos, consultar, estamos señor. no, es que estamos inmersos o permeados más bien de esa cultura filosófica grecorromana. Y lamentablemente fue, creo yo, y me perdona, no seré autoridad de pronto para decir esto, pero la reforma se basó sobre esto, ¿sí? O sea, mucho se tomó de las escuelas para como cristianizarlas y eso fue eso fue un problema. Entonces, por aquí ya me di cuenta que hay un hermano que aprecio mucho y lo quiero saludar, es al diácono Aldemar, que está desde temprano pero en silencio y me alegra mucho. Pero Carlitos, por favor. Entonces quería consultar si, porque en muchos, igual en institutos bíblicos, enseñan el tema del método socrático. Entonces, cuando el pastor nos habla de preguntas y respuestas, lógicamente nos lleva a la Confesión de Fe de Westminster. Quisiera consultar si es válido en este ejercicio de apologética, en un proceso correcto de evangelismo. Cuando yo digo que hay una línea divisoria, me refiero a que el evangelismo explica la verdad y la apologética defiende la veracidad de esa verdad. Esa sería la línea divisoria. A eso es a lo que me refería. Entonces quisiera consultar si en la apologética el uso de preguntas y respuestas es válido en el proceso de evangelismo o en el proceso de, lógicamente desde un púlpito, pues uno no va a preguntar y responder, tiene que ser pues más que inductivo, tiene que ser reflexivo. Ahora se me olvidó la expresión. Deductivo. Preguntas y... No, uno preguntar y uno mismo responder. Ahora se me olvidó el nombre. No te Preguntas preocupes, retóricas. ya vendrá. Retórico, exactamente, eso es. Eso es lo que quería preguntar sobre el método inductivo, método socrático. Pastor Luis Eduardo, usted que es el maestro, ¿le desea responder o puedo dar mi opinión como usted diga? ¿Qué opina usted, pastor? Siempre dice, Rabbi Zacarías habla precisamente que hay tantas preguntas y todo el mundo se dispersa o se ha extendido en muchas preguntas, inclusive en métodos adoptados, como decía el pastor, por seminarios bíblicos, que es prácticamente eh, los que llevan y adoptan mucho pensamiento filosófico o de muchos filósofos o algunos argumentos que son característicos eh, desde lo académico para definir su filosofía educativa y todas esas preguntas, pero él vuelve nuevamente, dice Rabbi Zacarías que las preguntas fundamentales en cuanto a lo que les decía hace un momento, de pronto en cuanto a la vida, en cuanto a Dios, en cuanto a la existencia, en cuanto que hay después de la muerte, que son preguntas que nadie hace porque en sí mismas son desconocidas en una sociedad tan alejada de, de Dios, del texto, y lo que bajo lo que la misma cultura ofrece, de allí brotan
todo ese tipo de preguntas. Yo creo que esas son las preguntas que nosotros a la hora de hacer apologética las contrarrestamos con qué tiene de relevante de pronto una pregunta X o Y que haga una persona eh, que sea distante de lo que es algo que es para la vida o que el mismo Evangelio plantea, y nosotros podemos quizás contrapreguntar o por qué se elabora ese tipo de interrogante, ¿sí? O qué entiende al elaborar ese interrogante, o cómo lo define. ¿Sí? Y nosotros, obviamente, eh, tenemos, para nosotros sería como teniendo una respuesta, pensando en la respuesta o quizás teniendo la respuesta, nosotros llevamos a que o podamos nosotros que esa pregunta sea reemplazada, o más bien que la categoría de la pregunta que es importante para la vida podamos nosotros elaborarla y llevar a que no a que no sea importante la postura o la pregunta de la persona, sino que pensemos adecuadamente o bíblicamente o de manera relevante a como la Biblia nos lo presenta. ¿Mm? Entonces, a la hora, yo creo que cada persona, digámoslo así, voy a usar este término, es un mundo diferente. ¿Mm? Y los interrogantes son diferentes y son válidos. ¿Mm? Que si bien pueden ser distanciados, nosotros precisamente apologética es eso, es llevar a que esas preguntas que no tienen, que si bien son importantes porque vienen de una persona, pero no tienen el sentido que la Biblia nos traza, poder nosotros llevarlos a que piensen bíblicamente o exponerlo bíblicamente, que es hacer apologética, y bueno, seguido vamos haciendo, digamos, ese evangelismo. Si podemos utilizar el término muy, como muy ligado, como dice el hermano, no que esté dividido, sino que se pueda usar ahí luego de hacer esa o contrapregunta o pregunta, y que son bien importantes. De hecho, la filosofía está basado precisamente, bueno, el amor a la sabiduría, pero siempre está basado sobre interrogantes, sobre preguntas, respuestas. Cuando nosotros vemos en las escrituras preguntas, respuestas, ahora tú has hablado, yo te preguntaré, tú me responderás, hablando en el libro de Job, uno se da cuenta, ustedes han hablado, y uno se da cuenta que en la conversación luego el Señor les dice, bueno, eh, el Señor elabora preguntas o establece preguntas que tienen que ver con una importancia diferente o con algo diferente a como la cultura y la sociedad misma lo traza o como los mismos sabios lo trazan. De hecho, Hoy nos enseña en esas preguntas y respuestas todo lo que es relevante o lo que tiene que ver con la existencia y todo lo que Dios nos da para nuestro beneficio, para nuestro gozo y para nuestro deleite. No sé, mi hermano. Pastor, tenemos una petición de participación de Andrés Felipe Chavarro. Eh, por favor, Andresito. Eh, Estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor maestro al final. ¿Por qué razón? Porque es válida la utilización de las preguntas. Cada persona tiene una línea de pensamiento y dentro de esa línea de pensamiento pues, siempre va a surgir dudas, inquietudes y más cuando es referente a la fe. Entonces, el punto es llevar esas preguntas al camino correcto. Y eso es un ejemplo que vemos a la luz de toda la escritura. Y también es válido nosotros utilizar esas mismas preguntas, como decía el pastor, para encaminarle una respuesta correcta al mismo Cristo. Entonces, en mi caso personal, sí las uso. Solo yo recochar con los muchachos o con la gente diciendo son preguntas existenciales, pero esas preguntas que ellos tienen me facilita a mí presentar una defensa del Evangelio a tal punto que los pueda encaminar, si están en error,
encaminarlos a Cristo, o devolvérsela con una pregunta para que haya un choque de pensamiento y pueda argumentar, en este caso, o hacer una apologética del pensamiento de ellos con el pensamiento bíblico. ¿Sí me Ok, aporta? ok, Andresito. Pero creo que nuestro hermano Carlos lo que nos dijo, cuando usamos el método de pregunta y respuesta, estamos usando el método socrático y creo que la respuesta del pastor Luis Eduardo, para hacerla más concreta, es, la Biblia usa este estilo. Andresito también dijo, usa este estilo. Y porque nosotros somos seres racionales, creo que el pastor y Andresito nos dijo, pues en la iglesia surgen preguntas existenciales, circunstanciales, de todo tipo y hay que responderlas. Ahora, nosotros, nuestro hermano Carlos habló, pero en la reforma surge el catecismo de fe de Westminster mayor y menor, que son preguntas y respuestas. ¿Usó el método socrático? Creo que esa fue su pregunta, ¿sí? Y nos hemos querido de pronto escapar en medio de todas las cosas. Sin embargo, acá hay un cuestionamiento que nuevamente yo quiero que nosotros reflexionemos. Más allá de llegar si es socrático o no es socrático, yo no quiero que piensen en Sócrates y mucho menos en Platón que viene después. Yo quiero que pensemos en la escritura, porque en la escritura están todos los estilos gramaticales habidos y por haber. El hombre no ha inventado nada, está descubriendo todo. En qué campo? Gramatical, biológico, científico, matemático. O sea, Einstein cuando vio la manzana encontró la ley de la gravedad. La encontró, no la inventó. Él la descubrió. O sea, sí, tuvo todo el discernimiento para poder conceptualizarla, plasmarla y decirnos, mire acá, pero es que las leyes las ha puesto Dios y han sido reveladas en su palabra. Miren, el libro de libros es la Biblia porque tiene todos los estilos gramaticales habidos y por haber y que son para nuestro uso. Si nosotros nos damos cuenta, todos los profetas tienen estilos diferentes de predicar, pero algún osado dirá, este es socrático, este es platónico, este está usando este otro estilo, porque es muy fácil encasillarlos ahí. Pero queridos hermanos, hay algo que es hermoso de las escrituras, es que Dios está renovando nuestra mente con su verdad. El primero que hace apologética es nuestro Dios porque nos está vaciando de nuestros preconceptos para llenarnos de su verdad, para hacernos libres. Y cualquier concepción que vamos a llegar tenemos que partir de que la verdad es absoluta. Y yo sí alabo, a mí me gusta mucho el método de catecismo, no es de la Iglesia Católica, no es de Inglaterra, de Westminster, es un método para enseñar. De hecho, lo encontramos no solamente en Job, lo encontramos en Proverbios, lo encontramos en declaraciones de los profetas mayores y menores en algún momento. Pablo también lo usa, el Señor Jesús también lo usa. Y yo creo que Jesús no conoció a Sócrates. Y si Sócrates conoció a Jesús, aprendió de Jesús. Y creo que con esto resolvemos esto y tenemos que avanzar en este tema. Pero muy interesante todo esto. Les recuerdo, tenemos 15 minutos para terminar nuestra clase. Por respeto a todos, vamos a comenzar 7 en punto, terminar 9 en punto para que descansen. Yo disfruto mucho. Si alguno necesita una sesión aparte y nos sentamos con el pastor Luis Eduardo y los secuestramos, lo hacemos. Pero hoy terminamos en 15 minutos. Pastor Luis Eduardo. Bueno, y termina con vivir con sinceridad demuestra que la fe es genuina, no meramente profesada. Y aquí nos llama precisamente a esto, a una evidencia de aquello que nosotros profesamos y es precisamente la sinceridad. Creo que al interior o en muchos lugares, no sin dar nombres,
vemos que es meramente una profesión y la manera en cómo se hace, lo digo de manera muy casos personales, donde si no se hace una profesión de fe totalmente opuesto a lo que obviamente es una apología, pero sin conocer al Señor pueden caminar toda su vida, no como eh, basado en la escritura, que es la esencia de la fe, sino algo meramente aislado o alejado de esa verdad, de esa apologética. De hecho, el autor nos plantea unos temas centrales en la práctica apologética, ¿sí? Y que enfrenta una serie de temas doctrinales y desafíos ideológicos que son recurrentes y que requieren una fe clara y fundamentada. El primero de ellos es la existencia de Dios, la deidad de Cristo, la naturaleza de la verdad y la moral, las doctrinas de la gracia y los desafíos contemporáneos que nos los deja, los traza el mismo autor, como la apologética debe ofrecer respuestas a las ideologías dominantes y identifica y argumenta contra 25 ismos, entre ellos o algunos el humanismo, el relativismo, el materialismo, de hecho el mismo feminismo, machismo y la homosexualidad. Entonces, en algún caso, en algún momento, en una de sus conferencias, precisamente en cuanto a ese tema que yo creo que es bien importante, porque si nos damos cuenta, el lobby que están haciendo a nivel global para aprobar lo que es, hacen antesala para eso, para aprobar, creo que el que más ha expuesto en cuanto a esto es Agustín Laje, que ha hecho una denuncia contra George Soros del lobby que se hace para que aprueben ideología de género, aborto y lo que es en los colegios aprobar cierta manera de educación, y que nuestro país prácticamente en su momento se vio fuertemente eh, eh, amenazado por este tipo de situaciones desde el mismo Ministerio de Educación, y que prácticamente llevó a protestar contra ese tipo de posturas. Y para, creo que un tema muy, muy sensible es precisamente la homosexualidad, que luego Cornelio Hegeman nos va a llevar o nos va a exponer algo en cuanto a esto, en cuanto a lo que es este punto, que también debemos de adentrarnos, porque con todo lo que desde la misma política se está aprobando, desde las mismas leyes que se están aprobando, yo creo que algo que nos falta es precisamente indagar, aprender en cuanto a este tema. Avancemos entonces. Conocer la verdad. La cadena lógica es, existe la verdad, ¿sí? Y esa verdad está fundamentada, si bien culturalmente, socialmente, tiene sus detractores, sus enemigos, no cambia nada en cuanto a la veracidad o de la existencia de esa verdad. Sigue siendo la verdad. Dios es quien la revela, y la manera en como Dios lo hace, pues lo ha dejado por escrito, es una evidencia. De hecho, toda la escritura, como leíamos en primera de Timoteo, eh, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3. Creemos en esa existencia de esa verdad, esa verdad que es Dios mismo. Creemos porque Dios ha traído a nuestros corazones, precisamente nos ha concedido el don de la fe para que abracemos esa existencia, esa revelación en cuanto al ser de Dios. Ahora, luego de que la creemos, la practicamos, y es la evidencia lógica en el caminar del creyente, una práctica
continua. Ahora la defendemos, hacemos apología de esa existencia, de esa verdad revelada en cuanto a Dios, en cuanto a aquella fe que Dios nos ha dado, en cuanto a esa práctica. Ahora hacemos una defensa, y esa defensa de esa fe, como hemos visto, puede ser pregunta, respuesta, un presentar defensa con mansedumbre en cuanto a aquel que nos demande la esperanza que está en nosotros, pero también esa defensa se presenta de manera práctica, ayudando al otro. Bueno, muchas maneras que podemos hacer. Extendemos, la llevamos más allá, aprendemos de ello, y al enseñarla también permitimos de que ella misma corra, de que ella misma esté siendo promovida por todos. Por eso, como nos decía el autor, y en la lámina, en la anterior lámina, todos en la iglesia debemos prepararnos para hacer apologética. Con ello glorificamos a Dios. Él es, en esta cadena lógica, todo redunda, comienza con su gloria y termina para su gloria, redunda para la gloria del Señor. Practicar la verdad implica alinear las acciones con las enseñanzas de Jesús, quien es descrito como el camino, la verdad y la vida. Este concepto se fundamenta en la comprensión hebrea de la verdad como fidelidad y confiabilidad, lo que sugiere una vida de integridad y obediencia a la voluntad del Señor. Y es que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Y cuando ven a un cristiano, debe de ser la evidencia de esa transformación de la gloria de Dios. Ello ya es un interrogante en cuanto a un cambio de vida. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo ocurrió esto si usted era esto, esto y aquello? Ahora, luego de que pasó eso, ¿cómo es esa vida? Y eso hace que ese interrogante brote una respuesta. Y eso ve uno la providencia de Dios a la hora de ver o de manifestar un testimonio de vida, de una transformación que sugiere ese tipo de interrogantes. Y son preguntas para la vida, son preguntas que llevan precisamente a hablar de aquel que ha transformado nuestro ser para su gloria y para testificar precisamente de estas verdades, presentar esta defensa. La verdad es algo que hacemos, 1 Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Todas tus palabras son verdad, todas tus leyes justas son eternas. Salmo 119, 160. Existe la verdad y unas referencias bíblicas. Apologética integral. Combina presuposiciones y también evidencias. Y de esto, esta es la postura que nos plantea el doctor Cornelio Hegemann, una apologética integral. Y este modelo busca superar la dicotomía entre evidencialismo y presuposicionalismo, aprendiendo de ambos. Propone aplicar la apologética a todas las áreas de la vida y el ministerio de la iglesia. Bueno, él nos habla aquí de evangelismo, consejería, misiones, etcétera. Su método se basa en un paradigma de 7 puntos. Comenzar con el Dios absoluto, entender su doble revelación, la general y la especial, afirmar la realidad del evangelio en la Biblia, aplicarlo a la historia y las relaciones humanas, reconocer a la iglesia como comunidad apologética, desarrollar ministerios transformacionales y, finalmente, como vimos anteriormente, glorificar al Señor en todos. Entonces, este planteamiento que nos hace el doctor Cornelio Hegemann es precisamente esto: combinar esas presuposiciones y, bueno, esas dos personas que prácticamente son referentes de cada una de esas dos posturas.
esta apologética integral aprovecha toda la revelación de Dios, toda la escritura. Yo creo que más allá, antes de existir el método, cualquier método, cualquier filosofía, la más gloriosa revelación en cuanto a preguntas y respuestas la encontramos en la Biblia. ¿Dónde estabas tú? O las preguntas que le hace el Señor Jesucristo, el Señor, precisamente luego de la caída del mismo Adán, encontramos allí preguntas, respuestas, y yo creo que las herramientas la tenemos allí todo para nosotros ver cómo aprovechamos toda la revelación de Dios, esas preguntas que son las preguntas que la cultura tiene muy alejadas, pero que están tan presentes en el espíritu del ser humano que a la hora de hacer una pregunta como de las que aparecen en Génesis capítulo 3, pues yo creo que todo el mundo conoce esa pregunta y tenemos una respuesta, y esa respuesta es bíblica. El enfoque bíblico más racional evita debates que dividen y no edifican. Y vemos allí la confesión de fe de Westminster en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Conclusión: vivimos para la verdad, humillados delante del Señor, para su gloria. Hemos sido llamados, y hemos sido llamados para hablar de Él. Y eso ya, como les decía hace un momento, genera un interrogante en medio de la sociedad, en la cultura donde estemos inmersos. Eso ya es, eso ya es una pregunta, y esa pregunta tiene una respuesta. Ahora, no es argumentar por ganar el debate o por ganar el pulso, ¿sí? La palabra de Dios no es para contender. Aplican evangelismo, discipulado, perdón, consejería, predicación, como leí hace un momento en cuanto a la postura del doctor Cornelio Hegeman. Es una defensa para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para la salvación de los pecadores. Y como nos dijo el pastor, o nos citaba Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y termino con esta frase que también hace un momento les leí en cuanto a los ismos modernos: humanismo, relativismo, materialismo, etcétera. El mal corrompe algo bueno que ya existía. Si las ideologías que dominan nuestro tiempo no son creaciones completamente nuevas, sino versiones retorcidas de anhelos o verdades humanas muy profundas que intentan reemplazar, y si esto fuera así, ¿qué necesidad humana fundamental o qué verdad original se está distorsionando en los discursos que más oímos hoy en día? Y tiene que ver con las preguntas fuera de un contexto o fuera de un enfoque que deben o pueden ser aprovechables para eh, presentar una defensa de lo que es la fe, pastor. Muy bien, mis amados hermanos. Eh, si hay alguna pregunta, vamos a procurar responderla en 2, 3 minutos o algún aporte más. Agradecemos a nuestro pastor Luis Eduardo Hernández por su exposición. Muchas gracias. Entonces, las bases fundamentales de la apologética concluyen que hay dos escuelas o dos proponentes muy fuertes. O eres evidencialista o eres presuposicionalista. Básicamente nosotros la podemos definir. Una premisa del evidencialismo es: las evidencias racionales prueban la existencia de Dios. Y la del presuposicionalismo es: la fe es necesaria para interpretar la evidencia correctamente. Y ahí tenemos representantes unos de otros que están a veces como un péndulo, porque a veces uno los ve evidencialistas, a veces los ve presuposicionalistas, y es un tema que se vuelve un poco más que teológico, filosófico. Pero hay algo fundamental que el pastor Luis Eduardo terminó. Tenemos que partir de que la palabra de Dios es verdad.
y es la que tiene el poder para transformarnos y para poder comprender y entender todas las cosas. Preguntas, aportes, disensiones. Muy bien, si no hay, entonces vamos a entrar en oración. Estamos muy agradecidos con todos los que han participado. Este mismo link es para el próximo martes. Entonces están invitados. Si ustedes quieren compartirlo con alguien, bien, por favor, nuevamente el que necesite el módulo del doctor Cornelio se lo puedo compartir. Y recuerden que este curso, ya sea para diplomado, licenciatura o maestría, es de 3 créditos. Espero que puedan hacer sus tareas, estén juiciosos y vamos a despedirnos en oración. Quisiera que nuestro hermano Carlos, que aquí está muy dispuesto, orara por nosotros. Y por favor, es un privilegio tenerlo aquí en nuestro grupo. Gracias por sus aportes. Siempre que el quórum se eleva, uno tiene que crecer más en la fe. Y yo agradezco mucho eso. No, Pastor Juan José, gracias a usted por la invitación y por permitirme estar aquí. Bueno, oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos sido expuestos todos a ella. Te pedimos, por favor, que se haga real en nuestra vida y que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a presentar, como lo aprendíamos así en Primera de Pedro, defensa de la fe. Ayúdanos a conocer la verdad y entender que tu palabra es la verdad, Señor. Oramos juntos como familia de la fe, Señor. Te pedimos por cualquier situación que estemos atravesando, cualquiera de nosotros, adversidades, problemas, luchas, problemas personales. Te pedimos, por favor, que conforme a tu voluntad seas propicio a nuestra necesidad y obres según tu voluntad, Señor. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en tus méritos, dándote gracias. Amén. 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 Pastor Luis Eduardo, queridos compañeros, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, hermano, bendiciones. Amén.